data, pero uno es, por ejemplo, a través de sensores. Nosotros vivimos en un mundo en el cual interactuamos bastante con cosas, con máquinas, ¿no? Computadoras, celulares, en un entorno industrial, por ejemplo, una máquina, en un entorno hospitalario con dispositivos biomédicos, y todos esos dispositivos biomédicos recolectan información, ¿ya? Que muchos de ellos son analógicos, que muchos de ellos tienen una parte digital, pero que le carece de algo más, que se llama la interoperabilidad o la conectividad, ¿no? Un glucómetro que ustedes se compran tal vez en farmacia, o un tensiómetro, o un sensor de oximetría, por ejemplo. ¿Cómo recolectan datos de eso, no? Generalmente te lo ven en el producto y ustedes simplemente leen la parte de la pantallita que está bien, pero como desarrolladores, por ahí queremos obtener la data y aplicar todos los modelos que hemos aprendido, ¿no? En el curso de Machine Learning y por ahí en la parte ya enfocada a Deep Learning, ¿no? Entonces, otra forma de cómo poder recolectar datos es utilizar sensores, como están aquí. Y si quieren utilizar sensores, necesitan una microcomputadora, ¿cierto? Una microcomputadora. Ahora, otra pregunta. Cuando ustedes hacen su modelo de Machine Learning, bueno, antes de pasar a esa pregunta, ¿cuántos modelos de Machine Learning han visto? Nómbreme por lo menos 3, por ejemplo. ¿Alguien que quiere participar? Ah, Sofía. ¿Mm? Regresión múltiple, ya ese es uno. ¿Otro? Ya. ¿Otro? Ya. Ya. Basta de regresiones. Ahora otro. Ya, aprendizaje supervisado, pero ese es, digamos, como un concepto, ¿no? Que agrupa, digamos, varios modelos de Machine Learning. ¿Mm? Ya. Ok, puede ser redes neuronales. Pero a nivel de Machine Learning, ¿qué modelos han visto? ¿KNN? Ya, KNN, está bien. Esa es justo esa respuesta esperaba. Ahora, otro modelo. Uno, no sé, por ejemplo, Super Vector Machine podría ser, ¿no? Podría decir Decision Tree. Si por ahí quieren trabajar ya métodos Ensemble, Random Forest, XGBoost, la IGBM, que generalmente son modelos ya un poco más, con otra perspectiva, más robustos, y que generalmente se utilizan más en la actualidad. Pero partamos de los sencillos, ¿no? Por ahí mencionar las regresiones, que también tienen otras variantes, ¿no? Lasso, Rich, ElasticNet, pero también tienes los otros, ¿no? Super Vector Machine, Decision Tree, que les había comentado, ¿no? Ok, ahora regresando a la pregunta. Una vez que tengas el modelo y una vez que tenga la data, bueno, entrenas el modelo. Ese modelo finalmente, ¿dónde creen que ustedes lo van a alojar para ya completar un proyecto final? Podría ser una microcomputadora, sí, pero ¿qué otra forma de desplegar, por ejemplo, así que así le llaman también, conocen o han escuchado por lo menos? ¿Mm? Ya, claro, una excelente opción es colocarlo en la nube, tal vez alquilar un servidor de Amazon, por ejemplo, alojar ahí tu modelo y crearle una API para que a través de tal vez de tu computadora accedas simplemente al modelo a través de Amazon por HTTP, le envías la data y esperas el resultado, ¿no? Te va a dar, digamos, la probabilidad justamente de que sea una clase o otra, si es clasificación, o un valor, digamos, en el caso de regresión, ¿no? Una opción es estar alojado en la nube. ¿Ya? ¿Qué inconvenientes consideran que puede haber si todo está alojado en la nube? Y yo sé que hay muchas cosas positivas en la nube, y de hecho es por lo cual se utiliza hoy en día, pero sí tiene algunas cosas, algunas desventajas, que son mínimas, pero sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Alguien sabe cuál podría ser esta desventaja? Ya, ya. ¿Algo un poquito más específico? Estaba por ahí, la verdad es que sí, ahí latinaste, ahí, pum, ahí como el dardo, ahí, ¡pah! Cerquita. ¿Alguien otra opinión?
Bueno, en resumen, sí va por ahí como su compañero menciona, si dependemos 100% de la nube, esa es una buena alternativa, pero una de las cosas, bueno, acá mencionan servidores, ay, acá sí, no respuesta. Ya, ahí voy a estar atento al chat. Ya, mencionaba de que una de las ventajas es, por ejemplo, la latencia y otro es la pérdida de conectividad. Imagínense esos carros driverless, ¿no? Que no utilizan conductor, que dependen 100% de Internet. ¿Qué pasa si pasan por una zona, tal vez que es geográficamente accidentada, que pueden tener varios cerros muy altos y tal vez una infraestructura de telecomunicaciones no llegue propiamente? ¿Qué pasa si pierde la conectividad? ¿Qué creen que pasaría con ese carro? ¿Llegaría a su destino? O sea, siempre tenemos de ponernos en el plano pesimista como para mapear todos los posibles escenarios y ver algo real, ¿no? Si solo nos ponemos en el punto de vista optimista, eh, o sea, digamos, ahí nos chocamos contra la pared, ¿no? Si ocurre algún problema, ¿no? Debemos de analizar todo el espectro de problemáticas que puede ocurrir, ¿no? En el caso de este carro inteligente, bueno, es inteligente, depende de la nube, todo bien, pero si pierde la conectividad, probablemente choque o probablemente se apague y se quede simplemente como, digamos, estacionado en ese punto, ¿no? Como por ejemplo los drones actualmente, ¿no? Si un dron pierde una conectividad, simplemente se regresa, ¿no? Pero imagínese un carro que está pasando, ya va, no sé cuántos kilómetros, pierde la conectividad, se regresa. Imagínese una ambulancia, ¿no? Que la persona se está muriendo, pierde conectividad, o uno se queda ahí, otro se regresa, ¿no? O en el peor de los casos, no sabe qué hacer y ¡pum!, se estrella, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales sí requerimos tener algo híbrido, ¿no? Algún, algo que se conecte a Internet para obtener, digamos, acceda al modelo que te has hecho, pero también hay otro que tienes que usarlo en tu misma computadora. ¿Ya? Son dos vertientes diferentes, pero que van de la mano. Entre las ventajas de usar nube, ¿cuál consideran que son las ventajas? Por ejemplo, ya la escalabilidad puede ser otro. Ese es algo súper importante, ¿sí? Los costos. Para una empresa, si hablamos de una empresa, digamos, grande o semigrande, sí, tranquilamente puede costearse los servidores de la nube, ¿no? Porque, bueno, tampoco, dependiendo también de la aplicación, puede ser, digamos, más costoso o menos, ¿no? Pero por lo general, para algo mediano, podría ser factible utilizar la nube para proyectos de mediana envergadura, ¿no? Es fácil utilizar la nube, es fácil alojar un modelo, pero el problema es, digamos, el tema de la latencia, por ejemplo, el otro, ¿no? Que el internet sea tan malo como ahorita, por ejemplo, que tuve que poner datos de mi celular porque el internet se iba. Imagínense que sea un marcapasos, ¿no? Conectados a internet, ¿no? Y que solamente dependa esto del internet. Ahí la persona quedó, ¿no? Entonces, ahí justamente esto es lo que va el tema de la charla de hoy, hablarles sobre el potencial de Tiny Machine Learning. Bueno, a partir de ahora no voy a ver los chats, no porque no quiera, sino que voy a proyectar. Y es por eso que le comentaba que en este mundo del Tiny Machine Learning, lo que se busca es justamente trabajar primero a nivel macro, de una forma offline, que ahora vamos a entrar un poco más a detalle de estos conceptos, pero involucra bastante el uso de hardware, ¿no? Entonces, bueno, el modelo, bueno, la charla de hoy se llama Tiny Machine Learning, una mirada a modelos de Machine Learning inferiores. Esos más o menos los conceptos que le voy a estar comentando: el Internet de las cosas, el Machine Learning, el Edge Computing y finalmente lo que es el Tiny Machine Learning. A nivel del Internet de las cosas, yo les había comentado, por ejemplo, un entorno hospitalario que hay glucómetros, hay tensiómetros, muchos de estos son analógicos o muchos de estos son digitales, pero una de las problemáticas es justamente la interconexión, ¿no? Que le falta justamente a estos dispositivos enviarlo a un servidor, ¿no? ¿Qué ventaja le daría enviarlo a un servidor? Que tú te enteres en tiempo real, por ejemplo, de la información que está dando este dispositivo, ¿no?
En algunos casos el real time es importante y en algunos casos la verdad es que no es relevante, pero el concepto de real time ahí aún se mantiene, simplemente que se adapta, ¿no? Si tu real time es de un mensaje por un día, así personalizas tu proyecto, ¿no? El Internet de las cosas lo que busca es conectar todos los dispositivos a Internet. Dispositivos generalmente son cotidianos, que podemos usarlo en casa, por ejemplo, una silla, una mesa, una escalera, tu televisor, tu celular, un espejo conectado a Internet. ¿Qué ventajas podría, digamos, para nosotros como ingenieros, saber información de tu silla, por ejemplo? ¿Qué consideran que sería relevante, ¿no? Conocer de una silla, por ejemplo. Ya, bueno, las dimensiones pueden ser. ¿Sí? Capacidad máxima de soportar peso. Está por ahí. O sea, esa es una buena aplicación, pero yo le enfocado un poquito más a salud, pero sí está perfecto. Por ejemplo, en salud podría decirte cuánto tiempo estás sentado, por ejemplo. Hay un sensor de presión y tú estás sentado y te dice que te haga una app que te diga, mira, señor, usted está sentado 16 horas al día. Es demasiado, ¿no? Y eso que le envíe tal vez a un médico o a un centro de salud cercano y que el médico tratante pueda ir monitoreando que efectivamente cómo está yendo tu salud, ¿no? Para en este caso de la silla, por ejemplo, 16 horas es demasiado, ¿no? Entonces, a partir de ello, a partir de la data, uno puede generar justamente estrategias, ¿no? Cómo mitigar estos problemas. Por ejemplo, no sé, una escalera, podría ser, por ejemplo, si alguien sube en la madrugada, ¿no? O sea, podría ser un aspecto de seguridad, no sé, hay un ladrón, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, a nivel general, en jardinería, por ejemplo, regar las plantas, por ejemplo, a determinadas horas, y que, digamos, tal vez este actuador que activa la válvula esté conectado a Internet, y si tú viajas, simplemente agarras tu celular y ¡pum! Lo activas o para, por ejemplo, las mascotas, ¿no? Uno sale de viaje y no quiere llevar a sus mascotas, y ya vas una semana y las mascotas no han comido, entonces puedes comprar estos dispositivos IoT que alimentan, que botan comida y botan agua y ahí puede entrar. Hay un montón de ventajas que podría trabajar con el Internet de las cosas. Entonces, el primer concepto que quiero que se queden es dispositivos conectados a Internet, ¿ya? Pero dispositivos cotidianos, cualquier cosa conectada a Internet. Y a nivel de nube ya tenemos Amazon, tenemos Bluemix, o tal vez un servidor propio que ustedes puedan hacer, ¿no? Pueden en su computadora, pueden abrir un puerto y ahora sé que están llevando curso de redes, entonces ahí pueden abrir un puerto para que su computadora, la viejita, por ejemplo, sea un servidor, ¿no? Esto ya les había comentado, las aplicaciones del Internet del Internet de las cosas son muchísimas, ¿no? En la parte, por ejemplo, de Smart Homes, ¿no? Smart Cities también, ¿no? De que, por ejemplo, puede haber sensores ambientales en toda la ciudad y recolectar información. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente sería un golazo, ¿no? Conocer cómo va evolucionando, ¿no? Aquí en la universidad, por ejemplo, esa parte ecoambiental, ¿no? Para saber cómo está, tal vez, zonas más concentradas de CO2 y en qué parte, ¿no? Esto, por ejemplo, para la parte de ambiental es muy importante, ¿no? Eh, con el creciente, digamos, del acceso, digamos, a los dispositivos tecnológicos que hoy día tenemos, estos dispositivos han ido aumentando, ¿no? En la capacidad de conexión a Internet. ¿Ya? Ahora estamos hablando de billones de dispositivos conectados. De hecho, esta es una estadística del año pasado en la cual te mencionaba que hay más dispositivos conectados a Internet que humanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por cada persona, por lo menos tenemos 5 dispositivos alrededor, ¿no? De cajón está tu celular, de cajón está tu laptop, de cajón está tu televisor, por ahí algunos tienen su PlayStation, entre otros dispositivos, ¿no? Que están generalmente, que uno los tiene y que siempre tienen conectividad, ¿no? Entonces, por cada persona, si por lo menos hay 5 dispositivos, extrapolando, hay más dispositivos por humano, ¿no? Obviamente en zonas más concentradas que en otras, ¿no? Aquí hay un concepto que quiero, ¿verdad?, recalcar, que es el M2M, ¿no? Que es machine to machine, ¿ya? Otro concepto era el person to person, ¿no? Persona que se conecta que se comunica con una persona y otro
P2M, ¿no? Que es persona-máquina, ¿no? Como nosotros que usamos, por ejemplo, nuestro celular o usamos nuestro laptop para poder comunicarnos, ¿no? Pero entre máquinas y máquinas también se pueden comunicar, ¿no? Imagínense que, no sé, llega un correo automáticamente, por ejemplo, y que, digamos, vea que es una cita importante del médico, ¿no? Y que automáticamente te lo registre, por ejemplo, en Google Calendar, ¿no? Que de hecho eso ya lo hace Google, ¿no? Dos programas que se puedan comunicar automáticamente, ¿no? Un robot que se active, por ejemplo, cuando la alarma suena, por ejemplo, o cuando depende de otro sistema, entiende, digamos, que ya es de noche y que es tal vez hora de barrer, por ejemplo, estos robots Rumba que barren, digamos, las casas, ¿no? Entonces, ese es el concepto de machine to machine, máquinas interconectadas, en que entre ellas dos automáticamente se puedan comunicar. Yo les había hablado de las conexiones, los dispositivos se tienen que conectar para poder tener una comunicación. ¿Cuántos tipos de comunicaciones conocen? Su celular, por ejemplo, ¿cómo se comunica con su laptop? Por Wi-Fi, ya ese es uno. Otro, Bluetooth, ya, dos. Otro más. Ya, eso es telefonía celular, también es válido. ¿Qué pasaría si le digo que hay por lo menos 100 formas de conectarte de una manera inalámbrica? Usando el espectro electromagnético en cierta banda, pero cambiando la forma de que encriptas la data, ¿no? Porque el Wi-Fi es un protocolo, de hecho, de comunicación, ¿no? Es un protocolo que tú estableces, que eso ya uno no lo hace porque uno compra la tarjeta y automáticamente se encripta. Ustedes que están llevando el curso ya habrán visto el tema de las capas OSI, ¿no? La información pasa por las diferentes capas y sale de un punto hacia otro, ¿no? Entonces, en el mundo del Internet de las cosas, lo que se busca es utilizar otros tipos de tecnologías. Y estas otros tipos de tecnologías, ¿cuáles son las ventajas? Que son de bajo consumo. Ideales para microcomputadoras, ¿no? De 8 bits, 16 bits, 32, 24 bits. Microcomputadoras que lo pueden conseguir, por ejemplo, en un mercado local, ¿no? Entre ellas tenemos iFox, LoRa, Narrowband IoT, que son entre las más conocidas, y todo este mundo se llama LP1, tecnologías de ultra bajo consumo. Acá justamente traje uno, que es un chip, este es un Sigfox, te permite enviar información de 12 bytes, y todo te dura un año con una pila. Solamente le pones una pila, y automáticamente este chip se duerme, y cuando le llegas un pulso, ¡puc!, envía la información y se queda dormido. Entonces es súper optimizado obviamente depende de la aplicación, ¿no? Pero por ejemplo, Sigfox y LoRa pueden utilizarlo, por ejemplo, en proyectos, ¿no? Porque ya está aquí en Perú. La ventaja de estas tecnologías es que te permite aumentar el tiempo de vida, por ejemplo, en lo que sean los LP1, y la otra ventaja es que te aumentan el rango. Pero ¿cuál es la desventaja de usar estas tecnologías que te permiten usar más, claro, más batería, más vida de batería y más rango? Es el tema digamos, del volumen de datos que puedes transmitir, ¿no? En estos casos generalmente son el orden de bytes, ¿no? Pero cuando la batería es menos óptima y el rango es más corto, tenemos Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee. ¿Y cuál es su ventaja, por ejemplo, de esto? Es que puedes transmitir gran cantidad de volumen, ¿no? Gigabyte, pueden transmitir en 4K, por ejemplo, pero no pueden comunicarlo, por ejemplo, de aquí en dos zonas, por ejemplo, ¿no? O sea, el Wi-Fi de Cayetano no va a llegar nunca, por ejemplo, a tu casa. Hay otra forma de cómo se tienen que llegar, ¿no? Entonces, estas tecnologías se utilizan, por ejemplo, para la parte más, por ejemplo, de entornos rurales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí a un volcán que debe ser monitoreado, por ejemplo, por el Ministerio del Ambiente, y tenemos acá el pueblo más cercano, unos kilómetros, ¿no? Pones Bluetooth, no va a funcionar. Pones Wi-Fi, no funciona. Necesitas otras tecnologías. ¿Y por qué les comento esto? Porque ustedes están llevando Machine Learning. El Machine Learning es una forma de cómo poder, digamos, crear modelos inferenciales justamente a partir de la data que reciba, ¿no? Pero la data, ¿de dónde sale? Justo esa era mi pregunta inicial, ¿no? Ustedes pues, han dicho repositorios, ok, ya. Pero otra forma de cómo recolectar es usando sensores, como les había comentado. Y los sensores generalmente están cerca de la variable a medir, ¿no? Y si la variable a medir
está en un volcán, tienes que colocar de alguna manera ahí, ¿no? Tiene sus ventajas porque su contraparte vendría a ser que el personal vaya constantemente y podría sufrir, digamos, accidentes, por ejemplo, ¿no? Además, el entorno no es propicio para los humanos, pero un sensor tranquilamente podría estar, ¿no? Se puede acondicionar adecuadamente y se coloca y estás transmitiendo datos, ¿no? Estás transmitiendo datos, información de un chip, por ejemplo, un microcontrolador. Me imagino que todos habrán conocido el Arduino, ¿no? Una tarjeta Arduino 1, la clásica, que ahora ya ha sido descontinuada porque ahora está la versión R4 donde le han sacado este procesador y tiene una versión que es basada en un SP32, muy parecida a esta no es, muy parecida, pero esos son los Arduinos Unos actuales, ¿no? A lo que voy es que a esta tarjetita le pones un sensor, monitorea la variable y la variable está transmitiéndolo por IoT hacia un middle point, ¿no? Un dispositivo que recepciona la data, que tiene un receptor del protocolo Sigfox, por ejemplo, puede ser otro, y finalmente se conecta a Internet a través de Wi-Fi. Y se conecta a Amazon y envía la información, y una vez que está en la nube, ya tú de tu computadora tranquila de tu casa recibes a través de un dashboard, por ejemplo, un reporte nada más, ¿no? Esa es una forma de cómo recolectar datos, ¿no? Este entorno general se llama el IoT, siendo más específicos, cuando los modelos se trabajan a nivel local, digamos, se llama Edge Computing, pero cuando creas un ecosistema, digamos, si esto la nube es todo, una porción de ella es que, lo que se llama la niebla, ¿no? Es como un entorno local en la cual tienes la perspectiva de trabajar offline, pero también conectarlo a la nube, ¿no? Ese es el fog computing. Y ahí lo dejo de tarea para que ustedes también investiguen un poco más en estos conceptos. Ya ahí recién, una vez que tenga la data recolectada, ya ustedes mismos son, ¿no? Ustedes le meten la parte del preprocesamiento y todo eso, ¿no? Y bueno, ahí al modelo, ustedes dirán cuál es el mejor modelo, ¿no? Este es el curso que están llevando ahorita, ya que son justamente usar, cómo poder entender el concepto de Machine Learning. Ya saben, hay Machine Learning no supervisado, supervisado, por reforzamiento. Dentro del concepto de Machine Learning también está la parte del Deep Learning y en sí este es un poquito más amplio también. A modo general, a nivel de microcontroladores, se adquiere la data de un sensor y esta etapa a nivel machine learning se normaliza, por ahí se codifica, ya saben, dividen la data en T de entrenamiento, T de test, eligen el modelo, ajustan los hiperparámetros, validan finalmente el modelo y lo exportan a un microcontrolador. Ese es un proceso generalmente ustedes lo están haciendo en el curso, ¿no? Porque en la adquisición de datos ustedes utilizan una base de datos que encuentran en Internet, como mencionaba, y utilizan los mismos pasos. Pero aquí lo único que estamos reemplazando es que la fuente vendría a ser un sensor, ¿no? Que un sensor, probablemente encuentren data en Internet del sensor, pero los casos más comunes son que ustedes adquieren datos con el sensor, ¿no? Se compran la tarjeta, se ponen el sensor y empiezan a estar monitoreando, ¿no? Recuerden que el principio de aquí, si es a nivel de clasificación, es crear hiperparámetros, hiperplanos que puedan separar, ¿no? El espacio, digamos, los datos, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden utilizar un sensor de presión, como por ejemplo el de la CIA, por ejemplo, ¿no? Si pasa de un umbral, digamos que empieza a registrar, ¿no? Bueno, estos son todos los modelos justamente que les había comentado dentro de Machine Learning, que una librería es Scikit-Learn, que sé que están ahora trabajando con Scikit-Learn. Para mí la principal fuente es Scikit-Learn, ¿no? Generalmente no busco en Google para buscar algo, generalmente Scikit-Learn está absolutamente bien documentado todo. Algunas librerías que sé que ustedes están usando, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn, SciPy también, StatsModel y algunos ambientes de Python, ¿no? Jupyter, JupyterLab, que prácticamente es una versión notebook, ¿no? De algo semejante a trabajar en Colab, en Cobol. Y ahora sí entramos en otro concepto, ¿no? El del Edge Computing, ¿no? Que ya se lo he estado adelantando, ¿no? En el Edge Computing lo que se busca es algo híbrido. Trabajar al modo Edge, que es borde, trabajar en el borde, que hace alusión a que los dispositivos van a estar cada vez más pegados
al dispositivo, ¿no? Cada vez más pegado. Pero siempre, siempre con una conectividad a la nube. Si por ahí se pierde la conectividad, automáticamente se lanza el modelo que está en el dispositivo, y esto actúa. Si hay nuevamente conexión a la nube, empieza a usar la nube, ¿no? Eso justamente es algo, debe haber un núcleo ahí que te haga la consulta, ¿no? Hay conectividad, hay conectividad, hay conectividad, ¿no? Por fortuna, en este mundo de microcontroladores, ya hay dispositivos que tienen varios núcleos, ¿no? Por ejemplo, el SP32, que por ahí escuché que estaban utilizando, tiene dos núcleos, ya. El Raspberry Pi Pico, que es la versión microcontrolador de la tarjeta Raspberry que ustedes ven por acá, que esta es una mini computadora. Hay una versión microcontrolador que está algo de 30 soles, que tiene también dos núcleos. Y aparte, si es que no tuviera núcleos, ustedes pueden forzar a tener los núcleos, ¿no? Pero ya no núcleo hardware, sino a nivel software, ¿no? Acá utilizan librerías como FreeRTOS, por ejemplo, el C++, ¿no? Que te permite hacer paralelismo, ¿no? Pero un pseudo paralelismo. Pues no es un paralelismo como tal, pero sí es lo más cercano a hacer paralización en programación de microcontroladores, ¿no? Entonces puedes crear como un bucle, un while 1, que ejecute la tarea, un while 1, otro while 1, que haga, digamos, la consulta, ¿no? ¿Hay conectividad a Internet o no hay conectividad a Internet? Y si hay conectividad a Internet, que automáticamente la data vaya al modelo y regrese, ¿no? Y si no, que ejecutas la parte offline, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de que usar la parte de la nube? Que la nube podemos alquilar, por ejemplo, el uso de supercomputadoras, ¿no? Con GPUs inmensos. En cambio, a un nivel de micro, los dispositivos son limitados, ¿no? Generalmente acá estamos hablando de megabytes de flash, allá estamos hablando de gigabytes, incluso hasta de petabytes, bueno, gigabyte por ahora, pero cuando ya llegan las computadoras cuánticas, eso va a volar, ¿no? Eso va a volar. Entonces, ese es más o menos el concepto de Edge Computing, algo mixto, ¿no? A nivel de microcontroladores, ¿cómo podemos aterrizarlo, por ejemplo? Hay varias librerías. Estas son las librerías que he estado buscando y que he probado. El micro MLGen, que es una para mí, de las más fáciles de usar y que te permiten justamente trabajar con microcontroladores livianos, como el Arduino de 8 bits. Realmente estos son para microcontroladores de 8 bits. Tenemos el MicroLearn, también para 8 bits. Y ahí tenemos TensorFlow Lite, justamente que utiliza una versión de TensorFlow que es optimizada para microcontroladores de 32 bits. Realmente son para microcontroladores de 32 bits y Scikit-Learn Porter también de 8 bits. Ah, ok, aquí voy a hablar sobre el Tiny Machine Learning. Ok, el Tiny Machine Learning lo que busca es justamente poder utilizar estos modelos que tú creas usando la data y poder inferenciarlos en un microcontrolador. Para eso utilizas o uno, las técnicas de Machine Learning como tal, o otro, las técnicas de Deep Learning como tal, ¿no? Hay de esas dos vertientes podrías utilizar, ¿no? Hay microcontroladores de este tamaño. Son otras empaquetaduras, ¿no? En el mundo de las empaquetaduras, una de las más chiquitas es el TQFP, PQFP, NQFP, y cada uno son más chiquitos y más chiquitos. Obviamente son para otras aplicaciones en la cual sí se requiere algo más microelectrónico, ¿no? Por ejemplo, para un smartwatch, ¿no? Para que entre todo aquí, todo tiene que ser más chiquito y más chiquito. Al ser más chiquito, hay menos espacio, digamos, para colocar algún periférico interno del microcontrolador, ¿no? Entonces, los modelos, de alguna manera, tienen que ser también livianos. Para eso, por ejemplo, hay técnicas como optimización, ¿no? Por ejemplo, para eso utilizan Grid Search TV, por ejemplo, una de las técnicas, ¿no? Para, digamos, tunear sus hiperparámetros. Si ustedes no tunean sus hiperparámetros, probablemente el modelo sea más complejo, pero si lo tunean, de alguna manera se optimiza, ¿no? Hay otras técnicas también que, por ejemplo, la información al final, cuando lo pasa a un microcontrolador, generalmente es de 32 bytes, pero al final eso lo optimizan, que se llama la cuantización, para que llegue a ser solamente 8 bytes y que microcontroladores livianos puedan utilizar ese modelo, ¿no? Al final le voy a recomendar tal vez algunos libros, pero por ejemplo,
el modelo del Amazon Echo pesa 32 kilobytes, ¿no? Por ejemplo, para hacer el key spotting, ¿no? Y, por ejemplo, estos microcontroladores sí trabajan a esa capacidad, ¿no? 16 megabytes, entonces tranquilamente podrían colocarle un modelo, digamos, de Alexa o de Amazon. En Tiny Machine Learning se separan, ¿no? De un modelo determinístico de un modelo probabilístico, ¿no? El determinístico simplemente pones un if-else y creas una frontera de decisión y listo, ¿no? Que de hecho es el principio del decision tree, bueno, con algo más, pero en el mundo probabilístico justamente se enfoca de otros aspectos, ¿no? El Machine Learning, por ejemplo, si tú tienes esa data de una señal, tú tienes de ahí un montón de información tienes, ¿no? De lo más sencillo, ¿no? El voltaje RMS, el área bajo la curva, o una transformada wavelet que te trae características, o por ahí el dominio, ¿no? Si hablamos del dominio temporal, dominio, lo pasamos al dominio de la frecuencia, y eso ya es, ya, bueno, hasta ahí puede ser una señal, ¿no? Pero también hay otros dominios en los cuales un espectrograma, por ejemplo, ya lo vuelves tipo una imagen, y al pasarlo esto como una imagen, ya necesitas otro enfoque de cómo poder obtener, por ejemplo, patrones, ¿no? Y ahí el deep learning, por ejemplo, encaja bastante bien, ¿no? De una sola, si es una sola información, simplemente un if lo podría hacer, ¿no? Un montón de if, ¿no? Pero aquí necesitas otras técnicas para recolectar información, ¿no? Patrones, justamente. Nosotros aquí en Cayetano tenemos estas tarjetitas. Tenemos 10 kits, tenemos 11 kits, ¿no? Pero uno, bueno, lo tenemos en el laboratorio, por ahí. Pero 10 kits de libre acceso para que los alumnos puedan estar probando algoritmos y que los optimicen y los infieran aquí en estas tarjetitas, ¿no? Ahí justo traje algunos. Me gustaría tal vez que lo vayan pasando. Estos son kits que generalmente en otras universidades enseñan cursos de eso, ¿no? De Tiny Machine Learning. Porque el principal fuente, como les comentaba al inicio, son los datos, ¿ya? Entonces, si queremos trabajarlo a nivel de Machine Learning inferido o embebido o Tiny Machine Learning, necesitamos un kit que tenga bastantes fuentes de datos, ¿no? Y esos son los sensores, ¿no? Entonces, esta tarjetita es el Arduino Nano 33B, que tiene un montón de sensores, ¿no? Como pueden ver, sensor de temperatura, sensor de humedad, para que puedas justamente hacer una serie temporal, por ejemplo, ¿no? Tienes sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de color, sensor de gestos, infinidad de proyectos aquí, ¿no? Acelerómetro, giroscopio, magnetómetros, tienes un LED RGB indicador, tienes el BLE, Bluetooth Low Energy, tienes, por ejemplo, acá micrófono, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, proyectos tipo el de sintetizadores de voz, ¿no? Que tú le dices prender, apaga, etcétera, ¿no? Tienes sensor de presión, y bueno, por ahí un LED indicador, ¿no? De propósito general, ¿no? Esta tarjetita es muy buena, de hecho, como le mencionaba hace un momento, internacionalmente hay cursos de esto, ¿no? Las universidades enseñan estos cursos para que los chicos puedan justamente aterrizar sus proyectos en algo tangible, ¿no? O sea, no lo es todo, ¿no? Obviamente ustedes pueden seguir usando fuentes, por ejemplo, tipo Fisionet, de señales fisiológicas, por ejemplo, y a partir de ahí su modelo y alojarlo, ¿no? Tranquilamente pueden hacerlo, ¿no? Esa es otra alternativa, otras aplicaciones que podrían utilizar Machine Learning, ¿no? Bueno, en el mundo del Machine Learning tenemos varias, o sea, podemos utilizar varios tipos de dispositivos, ¿no? Los dispositivos generalmente se basan en las arquitecturas. A nivel de los microcontroladores, una de las empresas, digamos, más grandes que desarrollan arquitecturas es el ARM, ¿no? O ARM, que también le dicen, que es una arquitectura, digamos, hoy en día que está bastante posicionada en el mercado, ¿no? Por ejemplo, sus celulares de todos ustedes que utilizan Android, todos tienen un ARM, un procesador ARM. Y ese procesador ARM tiene varias gamas, varias secciones, ¿no? Los Cortex, por ejemplo, es para propósito general, microcontrolador de propósito general, como el Cortex M0, por ejemplo, en la cual utiliza el Raspberry Pi Pico, que cuesta alrededor de 30 soles. El Arduino Nano tiene el Cortex M4,
Al tener M4, eso quiere decir que tiene puntos flotantes. Y aparte tiene muchísimas más cosas como memorias que te permite conectar entre periféricos, hacer atajos entre periféricos y lo hace bastante optimizado, ¿no? Aparte, los Cortex M4 tienen una librería de SP propia del mismo fabricante, ARM, ¿no? Que lo permite optimizar también. Después tiene los Arduino Pro. Nosotros generalmente conocemos Arduino como para hacer prototipado, ¿no? Siempre si pensamos en Arduino es para hacer un prototipo o algo sencillo, ¿no? Pues Arduino es consciente de eso. Y Arduino ha creado su gama Pro. Y la gama Pro de Arduino, eso ya para nada es para prototipado, ¿no? O sea, por ahí tal vez en un primer vistazo, pero estos dispositivos sí son bien potentes. Ya, de hecho, estos Pro están orientados netamente para la industria, dispositivos industriales. Tienen, por ejemplo, Shell para cámaras, para hacer todo lo que es computer vision. Y de hecho hay bastante investigación acá, ¿no? Han creado modelos, hay un modelo tipo MobileNet, pero optimizado, ¿no? Para estos tipos de tarjetas, se llama FOMO, ¿no? Eh, Raspberry Pi, que todo el mundo ya lo conoce, su Cortex es un Cortex A, que quiere decir que es un procesador. En el anterior, los M, todos son microcontroladores, ¿no? Y A es un procesador. Acá probablemente sea un A7. Y ahí tenemos el Jetson Nano, ¿no? Que imagino que ya habrán escuchado del Jetson Nano, que es de la empresa Nvidia, en la cual, digamos, justamente se evoca para proyectos muchísimo más complejos, ¿no? Este es más para... eh, me parece que me desconecté. Ah, ya, me había desconectado. Ya, ahora regresé. Ya, bueno. Les estaba comentando cómo es el proceso. Finalmente ustedes crean el modelo, lo hacen el entrenamiento, el test, ¿no? Evalúan justamente. Si utilizan, por ejemplo, TensorFlow, que es el que, digamos, el que trabaja netamente con modelo de Deep Learning, necesitas convertirlo al formato TF-Lite, ¿no? Y para eso utilizas una librería también que se llama TensorFlow Lite, que finalmente es lo que te permite pasarlo a microcontroladores, ¿no? Ya eso te lo hace automáticamente, te lo pasa al microcontrolador, y a partir de ahí ya tú lo puedes trabajar en tus tarjetitas, en tus proyectos, por ejemplo. La ventaja de trabajarlo con... Está un poco lento aquí. Ya, le estaba comentando que la diferencia entre trabajar con microcontroladores y microprocesadores, que a nivel de microcontroladores generalmente tienen menos capacidad, ¿no? A nivel de microprocesador, al no, digamos, primero, ¿cuál es la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador, ¿no? El microcontrolador generalmente ya viene todo interno. ¿Qué viene internamente? Por ejemplo, las memorias, viene su ALU, viene su procesador interno dentro del microcontrolador, ¿no? Entonces, el microprocesador es como si tú sacaras del microcontrolador su microprocesador y lo pusieras solito. Para el estar solito tiene sus ventajas, de que tú le puedes poner una memoria externa de mayor capacidad. En cambio, el microcontrolador, si bien es cierto que tiene toditito listo, no puedes aumentarle, ¿no? O sea, si el microcontrolador viene con 32 kilobytes de flash, ya eso queda ahí, ¿no? En cambio, acá le puedes poner, por ejemplo, un gigabyte, por ejemplo, 2 gigabytes, 3 gigabytes, etcétera, ¿no? Eso a nivel de, digamos, de poder. Y lo otro es que también estas tarjetitas trabajan con Linux, ¿no? Con sistema operativo, bueno, el nombre es GNU Linux, propiamente dicho, y comúnmente dicho Linux. Trabajan con estos sistemas operativos y al tener un sistema operativo ustedes ya lo pueden personalizar como quieran, ¿no? Pueden crear con Python su API, crear de hecho un servidor propiamente de esto. También estos son dispositivos más que todo para estar en contacto con los sensores, ¿no? Si tienes un ambiente, por ejemplo, sala UCI o un ambiente, digamos, entonces el área de tuberculosis,
una persona puede ir, obviamente, con sus mascarillas, sus EPPs adecuados, pero si lo pones en un microventilador, no se va a enfermar el microventilador, ¿no? Tú lo pones y para esas zonas que son bien riesgosas, podrías colocarle un sensor y un actuador, por ejemplo, active algo, luz ultravioleta, por ejemplo, como que funcione tipo desinfectante, ¿no? Y a esto quería comentarle de que hoy en día, a nivel de Machine Learning bebido, ese es el córtex más utilizado, ¿no? El Cortex M55, que es de ARM, es justamente el microcontrolador bandera para modelos de Machine Learning, ¿no? Y de hecho muchas de sus tarjetas ya orientadas a Machine Learning vienen con esto. Bueno, acá un poco de la ventaja justamente de trabajarlos en Machine Learning. Por ejemplo, este es con el M55, está optimizado para todo lo que son detección de gestos, los M normales que se había mostrado actualmente para proyectos de vibración, por ejemplo, que es por ejemplo, un motor, ¿no? Un motor, si está si está correctamente funcionando, se mueve de una manera, ¿no? O sea, nada es estático, ¿no? Pero si es que tal vez se ha metido una piedra o ya está fallando o el bobinado está roto, empieza a vibrar, ¿no? Pues eso lo puede detectar. Pero otros proyectos como este procesador de Letos, mira, para detectar, por ejemplo, el tema de las huellas digitales, ¿no? Y los U65 ya es, por ejemplo, reconocimiento, ¿no? Que es justamente lo que mencionaba de la familia Pro de Arduino, que son de los Arduinos Portento. Y bueno, este ya es para grabar. Hoy en día, digamos, tú lo puedes trabajar de varias formas, el Tiny Machine Learning. Una de ellas es utilizando el Machine Learning tradicional con la librería MicroMLGen, y la otra es utilizando TensorFlow Lite, ¿ya? A nivel de TensorFlow Lite, igual es bastante código para implementar. Entonces, existen alternativas de cómo poder usar TensorFlow y TensorFlow Lite para darle primero un primer vistazo a utilizar esta tarjeta, ¿no? Porque probablemente o sea, al inicio, por ejemplo, uno puede decir, ¿no? Uy, esto sí se ve difícil, ¿no? Creo que me va a demorar buen tiempo, ¿no? Pero sin embargo, ustedes utilizando herramientas como Edge Impulse y estas tarjetas que son justamente dedicadas para el entrenamiento del aprender estos conceptos, te permite introducirse fácilmente, ¿no? Es una plataforma en la nube, simplemente creas una cuenta, es gratis, conectas la tarjeta, recolectas data y automáticamente con simples clics puedes, digamos, plotear la data y ver, por ejemplo, tener una vista de esta manera, ¿no? Y acá tú sabes que si acá visualmente hay un hiperplano que pasa acá y separa, ¿no? Pues sí se puede separar, ¿no? Tranquilamente entra un modelo de clasificación aquí, ¿no? Entonces, esto vendría a ser más o menos el modelo cliente-servidor, ¿no? Bueno, este es el modelo de Edge Impulse, ¿no? Estos son algunos de los proyectos, bueno, de los sensores que se podrían utilizar, y estos son algunos proyectos. Pero yo acá les traje, bueno, con esto que ya he acabado, pero yo acá les traje algunos proyectos que se pueden utilizar, por ejemplo, en salud, por ejemplo. Utiliza FOMO, el modelo que les había comentado, por ejemplo, para hacer un procesamiento este me parece que era la paroscopía, que es justamente colocar un dispositivo al interior de tus intestinos y ver, por ejemplo, si hay algún tipo de anormalidad, ¿no? Bueno, vamos a ver si carga. Bueno, ahí lo voy a dejar cargando, voy a ver cargando otros modelos que podrían utilizarse. Por ejemplo, acá hay otro, el canto de un bebé, la detección de la postura, por ejemplo, un sensor para saber si está tosiendo, un analizador de ECG, por ejemplo. Ahora voy a abrir este para mostrarles. Por ejemplo, acá en un clasificador de si tiene algún tipo de lesiones, por ejemplo, en la pared del intestino, por ejemplo, acá hay un bulto, ¿no?
Este entorno, por ejemplo, es de MicroPython. Bueno, acá no se muestra, ahí está. Este es de MicroPython, ya a nivel, digamos, de Training Machine Learning, el lenguaje por excelencia C++, sí, que es siempre está optimizado, generalmente C++, ¿ya? Pero hay otro que le está dando competencia, que es MicroPython. MicroPython con sus tarjetas como OpenMB, que justamente te da un entorno ya para todo lo que es Image Processing en MBio, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es el entorno. Y tal vez alguno más. Bueno, acá hay otro que también utiliza lo que es el Tiny Machine Learning. En el internet está un poquito lento. Bueno, para finalizar, aquí había hecho unas demos, pero le voy a mostrar otra vez directamente el de este, por ejemplo, el Magic Wing. Vamos a ver si lo muestro el Magic Wing. Por ahí se lo tengo el pésame. Este creo que ya lo tenía. Por ejemplo, este es un proyecto en el cual utilizan el acelerómetro. Se crea una ventana de todos los datos que obtiene, lo almacena y obviamente le pasa al modelo que ya está creado y empieza a decir, digamos, cuál es la forma que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, acá un 2, un 4, por ejemplo, un círculo. Entonces, una aplicación, por ejemplo, que se puede utilizar que se llama el Magic Wand, ¿no? Que, por ejemplo, es una de las. Yo les había traído otra, que eso se lo voy a mostrar más que todo, ¿no? Que es algo lo más cercano de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Lo que hice es adquirir la data de posiciones de en reposo, parado, echado, de esta manera. Los recolecté aquí, en estos. Ahí le puse arriba, recolecté la data. Lo leí con pandas, que eso ya lo han estado trabajando en su curso. Lo concateno todo para que todo esté secuencial y recuerden que esto es a nivel supervisado, ¿no? Supervisado siempre tiene que tener su etiqueta, ¿no? Entonces, si es echado, por ejemplo, le creo ahí por ejemplo, para una etiqueta un 0, para otra etiqueta un 1, para otra etiqueta un 2, ¿no? Para más o menos tener ya una separabilidad, ¿no? Acá lo ploteo y veo que más o menos la data del acelerómetro está asociado a este Y, que está un 2, esta información está asociada a un 1 y esta información está asociada a este. Pues ahí yo veo así visualmente que hay una separabilidad, entonces tranquilamente entre un modelo de clasificación. Bueno, acá utilizo un Support Vector Machine Classifier, uno sencillito, y empiezo a darle a ver sus métricas. Y si bien es cierto, no lo he entrenado con mucha data. O sea, si ustedes pueden ver es puros uno, ya saben que si es puro uno está overfiteado. Pero para demo está bien, pero ustedes ya saben que está overfiteado y probablemente necesitamos o mejorar la data, o aumentar la data. Siempre en Machine Learning es un montón de datos.
o por ahí buscar otro modelo también, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, esta librería micro MLG ya tiene su paquete, se llama port, que automáticamente te crea un archivo .h con el modelo. Aquí está, ¿no? El modelo. Aquí me lo crea. Y luego yo simplemente lo que debo hacer es, eh, bueno, utilizar la librería de Arduino que ya viene para lo que es de esta librería que se llama Eloquent, que ahora lo voy a mostrar un poquito más, y simplemente utilizo la función que se llama predict. Así de sencillo. Bueno, esto lo entrené en otro lugar, probablemente acá no me salga correctamente. Creo que ya lo había dejado abierto esto, ¿no? Mm. Esto era algo sencillo, simplemente eran las posiciones. Si yo tengo una posición, me va a dar un valor, ¿no? Que más o menos les estaba explicando de que cada posición tiene un valor de aceleración, ¿ya? Y yo ahí lo ploteo, y si veo separabilidad, le pongo el supervector classifier que le mencioné, me da overfitting, me clasifica súper bien. Obviamente que no es inferenciable tal vez para otra data, pero al menos para la data de esta que me está dando, sí me predice tranquilamente, por ejemplo, las posiciones. Esta es la posición 0, esta es la posición 2, esta es la posición 1, ¿no? Este es el principio, por ejemplo, de la actividad anterior, perdón, del ejemplo anterior que mostré, el que detectaba justamente cuáles son lo que graficaba, ¿no? Así en el aire, ¿no? Entonces, bueno, esa era la demo que quería mostrarle, pero antes de acabar, eh, le quería comentar de esto ahí está. El mundo de Time Machine Learning no es solo un concepto, no es solo, digamos, algo, digamos, en las cuales uno puede utilizar una técnica, ¿no? Sino también es una comunidad a nivel mundial, en la cual las principales universidades, Harvard, Stanford, MIT, promueven bastante el uso de esto, ¿no? Y de hecho han creado cursos, cualquier cantidad de cursos sobre esto. Aquí les puedo comentar, son cursos gratis, de hecho. Cursos libres, por ejemplo, los fundamentos de Time Machine Learning, las aplicaciones y cómo hacer un deployment. Y esto, ¿no? Un MLOps, ¿no? Que ahora está los DevOps, ¿no? Que le llaman, ¿no? Ahora hay Machine Learning Ops, pero para Tiny Machine Learning hay un curso un poquito más aplicado y hay un curso de Computer Vision solamente para dispositivos limitados, ¿no? Dispositivos de poca flash, poca RAM, y que ustedes lo pueden llevar totalmente gratis, ¿no? Entonces, ahí está la información para que ustedes lo utilicen, y la verdad es que con estos pueden hacer un montón de proyectos, ¿no? Entonces, tal vez como para ya ir terminando, la reflexión es que entiendan estos conceptos, capacítense, sigan aprendiendo en su curso y traten de usar estas tecnologías para sus proyectos, ¿no? Eso sería todo, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la charla. ¿Preguntas? Ya, ¿cómo lo consigues? Em, Tal vez te lo puedo dar de un punto de vista técnico y un punto de vista no tan técnico. Tal vez un punto de vista técnico, realmente entro a las casas que venden sensores y pongo ahí, no sé, un sensor de movimiento y empiezo ahí a alistarme, ¿no? Eso es, digamos, a nivel súper profesional. A un nivel un poco más como para ver qué hay, siempre le pongo el sensor en Google y le pongo al costado Arduino, siempre. Cuando le pones Arduino, ahí como que te hace un filtro para decir qué sensores son los más, digamos, accesibles para comprar, ¿no? Porque tal vez en una primera etapa siempre quieres buscar para probar, ¿no? ¿Cómo es este sensor? ¿Cuáles son sus variables? ¿Y cómo se maneja? Y de ahí te puede dar un salto ya a comprar.
un sensor más caro, ¿no? Pero si pones, por ejemplo, simplemente sensor de movimiento y Arduino, y ahí te va a salir todo un montón de proyectos. Te aprovechas tal vez de Arduino que tiene esta comunidad y ahí puedes elegir el sensor que quieras. ¿No? ¿Ya? Claro. O sea, el primero que se me viene a la mente es KNN, por ejemplo. KNN sirve, por ejemplo, para esa parte de completar datos faltantes, por ejemplo, ¿no? O tal vez lo más actual es LSTM, que también se utilizan, ¿no? Pero tal vez algo súper liviano, KNN sirve, por ejemplo, para completar, hacer lo que es imputación, ¿no? Pero así en tiempo real también puedes usar KNN para decir, de todos los que han venido más este, ¿cuál es el que podría completar, ¿no? Ese podría ser una alternativa. ¿Ya? ¿Mm? ¿Cuándo entrenamiento? O sea, yo pienso que dependería del resultado, ¿no? ¿Cuánto te bota qué métrica también quieres usar? F1, no sé, accuracy. Yo pienso que depende bastante de cuánta data tengas. 1000, pero más o menos de 1000. Hay algunos otros proyectos que utilizan miles de información, pero, o sea, para una prueba de concepto tal vez sí sirve bastante. Y, o sea, tal vez de mi humilde opinión diría que mientras que no te llegue al 100%, 99 por ahí, y te llega un 90 y tanto algo, y sabes que está bien tuneado en los hiperparámetros, pues puedes usarlo, ¿no? Por ahí sería mejor. Y también recuerda también la métrica, qué métrica vas a usar también, ¿no? No solo hay accuracy. Sí, si tu clasificación está balanceada o no, ¿no? También eso tienes que tener en cuenta. A ver, ya, pero creo que ese es más del curso. Es del curso. Eh, ah, creo que, si bien es cierto, sí hay proyectos de no supervisado, pero la gran mayoría por ahora sí es supervisado. La gran mayoría. Sí, pero sí hay proyectos de no supervisado, pero son pocos. Pero supervisados sí hay un montón. Sí, porque, o sea, las aplicaciones reales justamente es porque hay algo, ¿no? Una falla. Entonces, más o menos te dice que esto está etiquetado a esta falla, ¿no? Entonces, por ahí más hay aplicaciones con supervisado. Pero sí, no supervisado, más que todo para ver qué es lo que hay, ¿no? Creo que iba por ahí más la pregunta. Ahí. Ujú. Sí, puedes utilizar una ventana. Si solamente es un dato, sí, el dato que llega lo pones en el modelo, ¿no? Pero si es tal vez una forma, por ejemplo, algo sencillo nada más, eh, la voz, por ejemplo, ¿no? Solamente cuando dices una forma o no. Si dices un sí, aparece una forma así. Si dices un no, aparece otra forma. Y si está en silencio, no pasa nada. Tú más o menos tienes que calcular esto, cuánto es el tiempo de aquí. Y eso, cuántas muestras hay, ¿no? Ahí estamos hablando de algo digital. ¿Cuántas muestras
más o menos te da, le das un margen mayor, y esa es la ventana que le vas a dar, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo que llegue la información, vas agrupándole un buffer. Cuando termine ese buffer, recién ahí lo pasa al modelo. Tienes que aplicar ventanas, ¿ya? Porque si solamente tienes el primero, no vas a ver lo demás, ¿no? Tienes que esperar que llegue varios, pasa el modelo, y después, mientras, sí, en paralelo, el otro que llega lo vas agrupando en otro buffer, ¿no? Sí, ajá, sí. Yo tal vez te puedo decir más para la parte del Tiny Mail, ¿no? Eh, Al menos de lo que yo he trabajado en Machine Learning es con Python, full Python. Pero sé que ya yéndose un poco más a Computer Vision utilizan otros lenguajes, ¿no? Pero Python yo es el que más he trabajado. Y a nivel de TinyML es más C++, ¿no? C++ y MicroPython. Pero sí también hay otros proyectos, utilizar Lua, por ejemplo, que es otro lenguaje para micros. Y sé que también puedes utilizar, por ejemplo, Java, por ejemplo, para aplicaciones en Android. También hay otro lenguaje que no me acuerdo para aplicaciones en Android que utilizan también TensorFlow embebido. Pero eso no he probado, pero sí sé que también se puede trabajar ahí. Pero yo trabajo con Python. Ah, claro, MicroPython es, claro, más para el microcontrolador, sí. Hay otro, ¿no? MicroPython fue, tuvo una versión previa que fue curioso porque nació con un proyecto que se llama Timón y después otro proyecto que se llama Pumba. Y la combinación de esos proyectos nació MicroPython. Ya. Ah, el alcance. Ya. Ya, teóricamente lo que dice Cypress y Lora es que llegan 800 kilómetros, pero se llama en línea de vista, o sea, en línea de vista. Quiere decir línea de vista que de acá a acá tiene que seguir directo, pero eso es, por ejemplo, en zona de campo puede ser, ¿no? Pero aquí hay cerros, hay varias cosas. Eh, Su documentación te dice que han probado 800 kilómetros entre países, de hecho, en Europa y lo ha corrido. Pero, yo siempre te recomendaría que tú lo pruebes, ¿no? Yo creo que a lo más aquí llegará a 100 kilómetros por ahí, ¿no? Híjole, es un montón. Pruébalo primero y la verdad es que te va a sorprender. Sí, es justamente largo alcance, pero recuerda, la cantidad de bytes es limitada, ¿no? O sea, tienes que como que achicar, ¿no? La información que envías, lo empaquetas en 12 bytes y lo transmites, punto a punto. De hecho, aquí hablando en Perú, y eso es algo que me gustaría inculcar. Es que, por ejemplo, a nivel de IoT, la UTEC tiene su antena IoT de LoRa y Sigfox. San Marcos tiene su antena de LoRa y de Sigfox, y hace un montón de proyectos. Bueno, Cayetano no tiene uno, pero puede tener. Sé que la Uni también tiene su antena de Sigfox y LoRa, ¿no? O sea, las operadoras tipo Claro, Movistar, hay operadoras de IoT que se contrata con las universidades y ponen antenas. Pues la ventaja de tener antenas es que tienes cobertura. Obviamente ya hay cobertura, pero tienes una cobertura directa, ¿no? O sea, por ahí va la ventaja, ¿no? Pero sí hay cobertura aquí en Perú de tecnologías como Sigfox y LoRa, ¿no? Pero no en todo el Perú, no en todo el Perú. O sea, no sé, por ejemplo, aquí yo pongo Sigfox. eh, Ahora con el internet está un poco lento, pero hay una opción en la cual te dice la cobertura, ¿no?
Y en Perú tiene bastante cobertura, pero más en zonas como Lima, por ahí, Arequipa, me parece, ¿no? O sea, más zona urbe, ¿no? Pero sin embargo, las aplicaciones reales están en la parte de provincia, ¿no? Ahí están las necesidades. Eh, por ejemplo, esto, ¿no? A nivel del mundo, por ejemplo, con tecnologías, estas tecnologías le dicen 0G. Sí, 0G le dicen. Ahora estamos en 4G, ¿no? Pero en otros países están en 5, en otros están en 6G. Esta tecnología se le llama 0G más que todo porque no está enfocado más para máquinas, ¿no? Entonces, esta es la cobertura de Perú, ¿no? O sea, Caetano sí tiene cobertura. Para, sí, pero otras zonas, por ejemplo, no tienen. Huancayo tiene, sí. Bueno, todas estas cosas sí tiene conectividad. O sea, tranquilamente tú de acá puedes enviar a Huancayo, a Huacho, a Barranco, así, punto a punto, además, la información pum, va directo, ¿no? Bueno, acá tal vez por el Cerro Baje, ¿no? Pero ahí tienes, esa es la conectividad, ¿no? Para LoRa también tiene su conectividad, ¿no? También. Acá había unas preguntas que me olvidó, que dice, ¿cuáles son las aplicaciones del TinyMail? Justo eso ya lo había comentado, el otro dice, ¿cuáles son el algoritmo de aprendizaje automático más adecuado para implementación de dispositivos de TinyMail? Eh, yo pongo Eloquent, TinyML, que es esta librería, por ejemplo, que utiliza, que es, que utilizan, por ejemplo, para trabajar con Tiny Machine Learning. Hay una librería que se llama MicroMLGen, que ahí menciono, ¿no? MicroMLGen for Python. Y acá te dice toda la lista de las... eh, no, este es el otro, no, este es el otro, este es. Ahí te dicen todos los modelos que soportan. Ahí no aparece. Aquí, a ver. Estos son los modelos que soportan. Decision Tree, Random Forest, Gaussian NV, Super Vector Classifier, OneClass SVM y EdgeBoost. Bueno, EdgeBoost es uno de los más pro, ¿no? Entonces, ahí tienes todos los que puedes trabajar, ¿no? Eso a nivel de Machine Learning, a nivel de Deep Learning sí tienes los NN, RNN tranquilamente. Y no, el otro, ¿cuáles son las consideraciones de seguridad? Ese tema de seguridad y privacidad. Eh, en la empresa, por ejemplo, hay una empresa en Perú que es bastante pionera en lo que es IoT, Teca Perú, unos colegas. Ellos sí reciben bastante lo que son ataques, ¿no? Con jammers, que son estos dispositivos que justamente emiten a la misma frecuencia a la cual uno está transmitiendo y anulan esa información, ¿no? Entonces sí hay bastante por trabajar en este tema, ¿no? Pero ah, sé que, por ejemplo, estos protocolos tipo Sigfox y LoRa son bastante seguros, pero, o sea, que reciban ataques y que logren tumbar, por ejemplo, una infraestructura, al menos en IoT no he escuchado mucho de eso, ¿ah? Pero, o sea, todo es hackeable, ¿no? Hoy en día, ¿no? Pero estos protocolos son bastante buenos, encriptados en esa parte, ¿no? Y, bueno, yo pensaría más que todo en el tema de seguridad, más que todo como el proyecto general, ¿no? Cómo implementas, tal vez, no sé, algún tipo de trama segura, por ahí puedes utilizar encriptación, ¿no? Por ahí creo que iría más la respuesta. Bueno, y eso es todo, creo.